La música ya nos indica, nos acompañan los acordes clásicos de CNN Chile Radio para iniciar Voces del Poder con muchos temas que analizar, independiente que sea el inicio del año. Hay mucho que conversar y reflexionar hasta ahora en CNN Chile Radio y por ello nos acompañan en nuestra mesa de trabajo Cristóbal Carle, investigador del Instituto de Igualdad. Gracias, Cristóbal, por estar acá. Y José Antonio Valenzuela, director de Incidencias de Pivotes. Feliz año nuevo para ambos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Feliz año para ti también, muchas gracias. Feliz año también. Muchas gracias, Cristóbal y José Antonio. Bueno, comencemos hablando de un tema que anunciábamos, o más bien mencionábamos en los titulares de CNN Chile Radio y toda la polémica que se ha desatado en contra de la figura de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, por la operación de su mamá en el hospital de El Salvador. Se han ido conociendo nuevos antecedentes, incluso Canal 13, a través de un reportaje, pone en la palestra la muerte de una persona que eventualmente no habría recibido un tratamiento por este adelantamiento de una cirugía en favor de la mamá de la ministra. ¿Cómo hacen el análisis de este tema? ¿Qué debiese pasar con la ministra Aguilera? ¿Ha faltado una respuesta de parte de la cartera? Cristóbal. Sí, la verdad es que es bastante chocante porque si es que se confirmara lo que ha señalado Canal 13, lo que han señalado las informaciones de prensa, es una situación que no hay por dónde defenderla. Por eso es que yo creo que es urgente que el Ministerio de Salud pueda dar una comunicación oficial lo antes posible, por lo menos para despejar los rumores y las versiones que están circulando, porque insisto, si esto se llegara a confirmar, bueno, se habla de renuncia, se habla de destitución, la verdad es que hay poco con qué defender, especialmente en un contexto en el cual existe una persona que habría fallecido por no haber recibido atención a tiempo. Es un tema extraordinariamente delicado y claro, probablemente llegó en mal momento, digamos, justo en un periodo, en unos días donde no existe demasiado flujo informativo, donde la gente está preocupada de otras cosas, pero eso no obsta a que esto requiere una explicación lo más pronto posible. Bueno, y en ese sentido, si se confirma todo lo que tú señalas, Cristóbal, lo más lógico uno podría pensar sería analizar la inminente renuncia de la ministra Aguilera. José Antonio, ¿cómo lo ves tú? Y si consideras que luego de una eventual renuncia podrían seguir otros pasos tal vez que pudiese llegar a tomar el Congreso. A ver, yo creo que casos como estos son especialmente complejos, además hay mucha información que es sensible y que no es fácil de dar a conocer, entonces uno esperaría declaraciones oficiales del hospital y del Ministerio de Salud y de la ministra incluso para ir fijando posturas como claras respecto a este tema, pero al menos yo creo que hay dos preguntas que se tienen que resolver y que me parece que estamos ya tarde en conocer la respuesta a esa pregunta. La primera es si la mamá de la ministra recibió un trato preferencial. Y los antecedentes que se han ido dando a conocer muestran que algo de eso hubo. Pero acá también hay una confusión de ella es una paciente que entra por urgencia y se está comparando con otras listas de espera que son fuera del área de urgencia. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos saber si es que se le dio un trato preferencial y en caso de que se le haya dado un trato preferencial, si la ministra Aguilera hizo gestiones para conseguir ese trato preferencial. Porque uno también puede imaginarse un contexto en que esto se da como de forma más o menos natural por los ecos que tienen las personas y cuando conocen que es la mamá de la ministra la que está ahí en pabellón, se aceleran los procesos, se les da un trato más diligente, que quizás no debería pasar, pero eso no es responsabilidad de la ministra. Entonces, yo creo que las respuestas a esas dos preguntas son esenciales para que nosotros podamos recién ahí empezar a plantearnos si es que la ministra tiene que renunciar, si el presidente debe pedirle la renuncia y si es que podemos estar incluso ante cosas más graves como una causa penal o algo que amerite una acusación constitucional. Bueno, eso es súper importante lo que señala José Antonio, Cristóbal, cuando hablamos, por ejemplo, de conocer mayores antecedentes. Por una parte está lo que pueda aportar el hospital como información, pero por otro lado también lo que tiene que ver con una eventual declaración de la ministra Jimena Aguilera sobre este tema para aclarar puntos, por ejemplo, como la gravedad con la que llegó su mamá a atenderse a este hospital y si entró efectivamente por urgencia o no, o si eventualmente se realizaron gestiones. Ahora, sobre este tema, y es algo que me gustaría analizar en un contexto más profundo, tal vez mirándolo con la perspectiva del tiempo, tengo la sensación que de tanto en tanto el gobierno, sus diferentes gabinetes, sus diferentes carteras, abren flancos comunicacionales por temas absolutamente evitables. Y uno esperaría, tal vez ya en los últimos meses al menos de esta administración, que aquello no sucediera. Y parece que el gobierno se está despidiendo también con un nuevo flanco comunicacional y que viene de sus propias filas. Como se dice coloquialmente, terminan el gobierno y se terminan disparando las patas, como se dice coloquialmente. Ahora, si esto se confirmara, si lo que dice Canal 13, si efectivamente hubo un trato preferencial que se solicitó para la mamá de la ministra, esto no es un flanco comunicacional, esto no es un error comunicacional, esto es una falta de probidad severa por parte de una autoridad elegida por el presidente de la República. Pero una eventual falta de probidad severa que era totalmente evitable. Sí, sin duda, pero solo creo que va mucho más allá de lo comunicacional, ¿verdad? Es una falta de probidad seria, insisto, si se confirmara lo que se está señalando, una falta de probidad por parte de la ministra o de quien haya dado esa indicación
de eventualmente haber transgredido los procedimientos, porque como dice aquí mi compañero, lo que estamos discutiendo es eso, si efectivamente hubo un procedimiento regular que fue transgredido en virtud de un tráfico de influencia, que es lo que se está señalando. Pero sí, por cierto, o sea, evidentemente es una lástima que el gobierno se tenga que despedir así, todavía le quedan un par de meses, eso sí, pero claro, o sea, es algo que no lo pone en buena situación, de lo cual va a tener que salir a dar explicaciones, pero insisto, yo creo que lo mejor, y como bien lo dijo aquí mi compañero, es esperar el momento de que se entreguen declaraciones oficiales tanto por parte del hospital como por parte del Ministerio de Salud. José Antonio, ¿algún punto El para caso, yo cerrar creo este que tema? es especialmente complejo y además afecta mucho a este gobierno porque muestra una cosa como de desigualdad de trato muy dura para un gobierno que había empujado Claro, los justamente lo privilegios, contrario sí. y un trato privilegiado por el hecho de ser autoridad o tener poder. Yo creo que más allá de eso, nosotros estábamos en una semana donde yo me imagino que el gobierno le hubiera gustado estar hablando del acuerdo de litio, de la creación de esta nueva empresa de litio, de los éxitos en materia de su política económica y Que suben las pensiones ahora en enero. también hay otra noticia positiva que podríamos haber estado comentando, pero en vez de eso estamos hablando de la embajadora de Nueva Zelanda y de este caso. Y yo creo que además de que esto tiene ciertas dimensiones que en fondo escapan del control del gobierno, la forma en que se reacciona, yo creo que sí hay un patrón. Y el patrón es que en ambos casos las reacciones son lentas, la información va fluyendo por goteo, la va dando la prensa y no las autoridades. Y uno ya esperaría a esta altura del partido un comunicado oficial del Ministerio de Salud, un punto de prensa de la ministra y que los antecedentes los tengamos sobre la mesa rápido para que esto no sea un desangre más lento. Claro. Y yo creo que ahí sí hay un patrón de mala forma de procesar ciertas crisis que termina agravando el efecto que tiene para la agenda del gobierno y su incapacidad de controlar la narrativa de lo que va pasando. Claro, es que ese es el tema. Por un lado, el hecho en sí, lo que se debe investigar y saber si estamos o no enfrente de una falta de probidad, como decía Cristóbal, pero por otro lado es la manera de reaccionar y tal vez por ese lado se abre un flanco comunicacional, como que no se sabe tal vez tomar la iniciativa inmediatamente, poner los antecedentes con lo que se cuentan sobre la mesa inmediatamente, independiente de que se estén viviendo los últimos días del año y el foco de la población esté puesto en otro. Uno se imaginaría que el expresidente Piñera habría tenido a la ministra, incluso da lo mismo que sea Año Nuevo, el 31 o el 30 cuando se lea la noticia, en su oficina, recopilando todos los antecedentes y habrían sacado un comunicado de prensa ese día. Es que a lo mejor eso pasó, pero no sí. bajó a la población, digamos. Claro, Pero hay claro. procedimientos médicos que uno desconoce a veces. Exacto, no sí, sabe. a lo mejor una reunión o una comunicación debe haber existido, pero no bajó a través Pero del el comunicado de prensa, en el fondo, Claro. ¿cómo el gobierno sale a enfrentar esto? Ya van 3 días. Y en 3 días parecieran poco para quienes nos están escuchando, pero 3 días en gestión de crisis es un tiempo largo. Sí, por supuesto. Y Vamos es a una quedar demora. atentos O sea, a qué pasa. eventualmente, durante claro, hoy o el lunes. puede que haya un procedimiento por medio, pero cuando se dé esa comunicación oficial va a tener que haber una explicación adicional de por qué se produjo ese retraso. No, y tiene eso va muchas a tener preguntas que explicado responder también. la ministra también sobre este tema. Vamos a otro aspecto de la política. El día de ayer se vio el clásico, ya a estas alturas, Castillo de Congrio, encabezado por el Partido Comunista, como cada inicio de año. Bueno, en esta declaración, o más bien en la actividad, el presidente del partido, Lautaro Carmona, dijo que están dispuestos a hacer una oposición constructiva, luego de toda una ola de reacciones que generó el informe del Comité Central, donde hablaban de impulsar movilizaciones sociales y no hablaban tan en buenos términos o tal vez no en malos términos, pero poner ciertas limitantes a lo que se va a vivir desde el 11 de marzo en adelante con la administración de José Antonio Kast. Bueno, el día de ayer hablan de ser oposición constructiva. ¿Cómo lo ves, Cristóbal? ¿Cómo lo ves, José Antonio? ¿Efectivamente crees que van a lograr ser una oposición constructiva? Ya, no, yo quiero decir 2 cosas respecto a este asunto de la movilización social y a toda la controversia que se ha generado por la... Porque hubo reacciones incluso desde el oficialismo. Sí, por la utilización de ese concepto, ¿no? En primer lugar, yo creo que apostar a la movilización social entendida como movilización callejera, como desorden, como agitación, creo que sería un error estratégico importante por parte del Partido Comunista y de todos aquellos que quisieran seguir esa estrategia dentro de la futura oposición, ¿no? Porque creo que el triunfo de José Antonio Kast en la elección fue demasiado contundente. Creo que la izquierda ha perdido grados importantes de legitimidad cultural dentro de la sociedad y por tanto ya no tiene la posibilidad que tuvo en los 30 años anteriores de poder movilizarse en la calle como parte de una impugnación al sistema, sino que acá tenemos varias elecciones consecutivas donde se ha demostrado de que la mayoría social, que quizá en algún momento se pretendió interpretar, no es tal. Por tanto, creo que apostar a eso solamente ayudaría a José Antonio Kast, ¿verdad? Reforzaría el discurso de cierta derecha de que acá lo que hace falta es reprimir, de que acá todo lo que se entendió por movilización social fue algo así como una mentira organizada por la izquierda y por tanto me parece que lo que corresponde ahora para la oposición es
primero, una reflexión importante, colectiva, detallada sobre cuáles han sido los errores de los últimos años, una política de organización social de base, pero que no tenga como objetivo directo la agitación, sino que tenga el objetivo de reconstruir esa mayoría social, política y cultural que se ha perdido en los últimos años y poder a partir de ahí generar un nuevo proyecto capaz de interpretar a la mayoría social. Ahora, Okay. en segundo lugar, no obstante eso, para cerrar el Sí. punto y para comentar, sí me parece que hay que desdramatizar un poco también esto de la movilización social. Creo que Chile es un país con cultura de organización de masa, es un país donde la sociedad civil participa, no lo suficiente quizás, pero donde participa y donde organizaciones sociales vinculadas tanto a la izquierda como a la derecha, dependiendo del gobierno que esté en funciones, en general, históricamente han participado. Por tanto, si es que con movilización social entendemos eso, entendemos participación ciudadana, autónoma, como dijo también Lautaro Carmona, me parece que eso también hay que desdramatizarlo y creo que la derecha también ha experimentado una reacción que a mi juicio es excesiva por cuanto ellos, estando en la oposición, por ejemplo, durante el gobierno de la nueva mayoría, también apostaron a la movilización social y no hay nada de malo en eso. Es parte de una democracia. Es que probablemente y la parte de, ciudadanía lo analiza las libertades o básicas más que bien lo corresponden a ciudadanos. vincula a hechos de violencia. Claro. La movilización social relacionada a hechos de violencia está muy latente aún el recuerdo del Eso estallido sería un social. error, sin duda. José Antonio, ¿tú crees que desde el Partido Comunista hicieron el análisis que señalaba Cristóbal de que en el fondo irse tan en contra de José Antonio Kast o ponerse tan detrás de la movilización social podría terminar afectando al propio Partido Comunista considerando el gran apoyo que tuvo en las urnas José Antonio Kast? No, yo creo que quizás pecaron de excesiva honestidad. A mí, de hecho, me llamó especialmente la atención no el llamado a la movilización social, que uno lo puede entender, sobre todo si tú lo planteas en términos de que tiene que haber movilización social para la defensa de ciertos derechos que se vean amenazados. Y que ha hecho siempre el partido, pero el detrás del Partido movimiento Comunista habla de trabajador, generar etcétera. las condiciones para que se haga necesaria la movilización social. Y de hecho, ese concepto de generar las condiciones y contribuir activamente a generar las condiciones para que la movilización social surja, suena un poquitito a desestabilización y a obstrucción. Y yo creo que eso hay que tener cuidado. Además, yo creo que el Partido Comunista va a ser una oposición poco constructiva o destructiva. Y el Partido Comunista siempre nos trata de recordar de su trayectoria y vuelve a la UP, pero la verdad es que hace no mucho tiempo el Partido Comunista yo creo que perdió sus credenciales de intachable comportamiento democrático. Después del estallido, a los pocos días, le pidió la renuncia el presidente Guillermo Tellier al presidente Piñera, o dijo que esperaba que él saliera por las buenas. En segundo lugar, No estuvieron por el Acuerdo de la Paz, ¿verdad? no concurrió al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Al Y en igual que el tercer Partido lugar, Republicano. trataron de cambiar los quórums del proceso constituyente número 1 y trataron de impulsar Pero reformas. ¿ya tenía representación parlamentaria del Partido Republicano entonces? No, Tenía no me un acuerdo. diputado, Tenía un diputado. Ignacio Urrutia. Pero no concurrió. Pero no concurrió. No, pero por eso las tres lo cosas. justificó, Pero a lo mí explicó. me parece la especialmente grave y que la olvidamos fácil. Trató de reformar por los hechos los quórums que habíamos pactado constitucionalmente para el proceso constitucional y empujar una reforma en el reglamento de la Convención Constitucional para que las normas se votaran por mayoría. Entonces, es un partido que ha demostrado que las reglas se respetan en la medida que eso sea táctico y le resulte conveniente, pero cuando han tenido la fuerza han empujado cosas que se salen de la institucionalidad. Cristóbal, ¿cómo lo ves? Sí, ahora para mí es bastante evidente que cuando se habla de generar las condiciones, se habla de promover la organización de base. A mi juicio esa es la interpretación, al menos desde la cultura a la que yo provengo, yo entiendo eso cuando el Partido Comunista señala aquello. Ahora, yo creo que el Partido Comunista tiene que entender, al igual como todo el resto de la izquierda tiene que entender, que está en un momento de credibilidad muy bajo y que ahora va a tener que estar enfrentado permanentemente a que lo saquen al pizarrón por las cosas que hizo durante los últimos 5 años, cuando pensaba de que acá lo que se venía era muchos años de gobierno de izquierda, de transformación y nueva constitución y todo. Bueno, todo eso fracasó y cuando uno pierde en política las consecuencias de eso se repiten año tras año. Ahora, yo creo que para dar un debate en serio, creo que es importante entender que el Partido Comunista, insisto, está completamente deslegitimado, sus declaraciones no tienen credibilidad, pero también creo que exagerar la nota con esas cosas y pretender que el Partido Comunista está acá poco menos que llamando la sedición porque está haciendo una lectura política del escenario, creo que... Pero decir generar las condiciones igual es interpretable. Sí, por cierto, es interpretable, insisto, pero yo creo que dentro de la cultura, de la tradición de izquierda, de cómo se elaboran y cómo se elaboran estrategias políticas, para mí eso tiene una sola interpretación, que es construir organización de base, preocuparse de la propia organización,
Y no, por ejemplo, estar difundiendo cosas, no sé, reels con fake news o qué sé yo, que es la Pero interpretación que le da a más otras allá personas. de la interpretación del generar condiciones, yo creo que para todo y para gran parte de los chilenos es bastante evidente, y yo creo que este acuerdo del PC Que puede lo serlo, po. explicita aún más, el hecho de que no van a ser una oposición constructiva. No lo han sido, no lo fueron, y no parecieron haber hecho una autocrítica y un proceso de revisión que diga deberíamos habernos comportado distinto y lo haremos en el futuro. Y esto responde mucho más, yo creo, a un repliegue táctico, pero en todo caso, además, la postura del Partido Comunista fue respaldada por el Frente Amplio, entiendo que también por el Partido Socialista. Entonces, yo lo que sí creo es que más importante que cuál va a ser la forma de oponerse que va a seguir el Partido Comunista, que yo no tengo muchas dudas de cuál va a ser, creo que es la reflexión del Frente Amplio, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia. Yo creo que ahí es donde nos interesa ver una oposición distinta, un aprendizaje de lo que fue el 2019, y esperemos una convivencia un poquitito menos bélica y beligerante, y la oposición a proyectos que uno sienta que es un rechazo, pero no a un gobierno que todavía ni siquiera se ha instalado. Cristóbal, te voy a pedir que hagas el punto sobre lo que dice José Antonio, pero a propósito que comentó a diferentes partidos políticos que componen hoy día el actual oficialismo, ¿tú consideras o ves posible que todos estos partidos que estuvieron detrás de la candidatura de Janet Jara formen una sola coalición desde marzo en adelante, o eso se ve cada vez más lejano? Yo no lo veo posible ni deseable. Creo que la heterogeneidad que hoy día hay dentro de lo que llamamos oficialismo le ha hecho pagar muchos costos también al sector. Creo que hay públicos que están quedando desamparados, entregados a la derecha o a nuevas fuerzas, porque precisamente cuando existen fuerzas hegemónicas dentro de esa coalición, que evidentemente son el Partido Comunista y el Frente Amplio, las fuerzas que son de centro izquierda o que históricamente han tenido una trayectoria que ha sido disímil a esas fuerzas, se jibarizan, que es efectivamente lo que ha ocurrido. O sea, hoy día la hegemonía del sector la siguen teniendo, o de este entre comillas sector, la sigue teniendo el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son a quienes la ciudadanía responsabiliza por todos los errores de los últimos años. Eso es complicado para las demás fuerzas, y creo que en ese sentido es importante que pueda haber una señal relevante de parte del Partido Socialista, de las fuerzas que componían o que componen el socialismo democrático, de la democracia cristiana, de una voluntad de tener un proyecto propio, autónomo, no sujeto a los errores que cometieron el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Federar todos los partidos del socialismo democrático? No, yo creo que hay muchas fórmulas, hay distintas fórmulas. Yo creo que eso va a ser parte de un proceso de reflexión que tiene que ser colectivo, pero es un proceso que se tiene que dar. O sea, faltan 3 años para la próxima elección. No hay ninguna necesidad directa de tener una sola oposición. Evidentemente, si hay coincidencias dentro del Congreso, tienen que haber mecanismos de coordinación, por cierto. Claro. Si es que José Antonio Kast, no sé, por ejemplo, quiere empezar a bajar impuestos a lo loco, como se dijo por ahí en la prensa, evidentemente va a haber una coincidencia de parte del socialismo democrático con las fuerzas de la izquierda más radical, y eso implicará cierta coordinación dentro del Congreso. Esperamos de que también cierta derecha más moderada también se sume a esa coordinación. Pero sin duda acá lo que se trata es de proponer proyectos para el futuro, no de estar pensando en cómo vamos a sumar las siglas, cómo vamos a hacer la negociación, cómo vamos a optimizar los escaños, porque para esa discusión, insisto, quedan 3 años, que es la próxima elección, y por ahora lo que tenemos que pensar es en un proyecto capaz de interpretar a todas esas personas que se quedaron fuera del 26% que votó por Janet Jara en primera vuelta. Oye, vamos a hablar del potencial gabinete de José Antonio Kast luego de la pausa, pero para cerrar el tema del Partido Comunista, ¿qué les pareció que no estuviera Janet Jara el día de ayer? ¿Qué señal nos demuestra aquello? No sé, porque también se da mucho que los candidatos después se toman un tiempo. Pasó con Carolina Toá y muchos decían que era porque estaba alejada del... Pero no hubo ningún ministro tampoco del partido. No, es que el PC tiene sus formas de funcionar propias. Pero el año pasado estaba Cataldo, pero yo sí creo que la situación de Janet Jara es una situación interesante, porque Janet Jara ha mostrado un liderazgo que es distinto al que representa Lautaro Carmona, que es un liderazgo que quizás se comparte con algunas de las personas que son ministros del gobierno. Yo creo que la línea más blanda del PC está en el gobierno, uno la asocia a Camila Vallejo, claro. Quizás al ministro Cataldo, y eso, cómo se va a articular ese sector del Partido Comunista, cómo se va a articular Janet Jara, porque Janet Jara pierde un poco de su atractivo y su liderazgo fuera del Partido Comunista, pero al mismo tiempo sabemos que el Partido Comunista logra muy rápidamente generar un único mensaje, una única comunicación, y yo no sé qué posibilidad va a tener Janet Jara de ser un liderazgo relevante como oposición en el PC. Futuro político de Jara, para irnos al gobierno de Kast. O sea, yo espero que haya sido que fue porque está de vacaciones y no porque le quitaron el piso internamente. ¿Futuro político Eso de ella? espero yo. Futuro político,
no sé, yo creo que después de haber recibido una derrota de esa magnitud, ella misma tendría que optar por retirarse del primera línea un tiempo. Creo que también es necesario para producir la reflexión que se necesita. No creo que la derrota haya sido responsabilidad de ella exclusivamente, ni mucho menos, pero creo que lo primero es dejar que las cosas decanten, ¿no? Y después de eso se podrá ver. Yo creo que Jara tiene un rol importante dentro del propio PC, como se ha señalado reiteradamente, ¿no? Y por eso, nuevamente, yo espero que esto haya sido, que esto no haya sido que le estén quitando el piso internamente y que ella simplemente se está sometiendo a las decisiones de una estructura que, por cierto, ya se demostró de que no necesariamente representa lo mismo que ella. No, pero yo creo que si ella, o sea, para que su liderazgo siga siendo relevante, tiene que ella transformarse en un liderazgo al interior del PC. Y eso es algo complejo. Y ya sabemos que las disidencias y la competencia al interior del PC se maneja de forma distinta a otros partidos. Hubo resistencias a su candidatura al comienzo, incluso desde el propio partido. Y vamos a ver, a mí me gustaría ver en los próximos meses y el próximo año si ella es capaz de consolidar un liderazgo al interior del Partido Comunista. Veremos. Que le haga sombra a Lautaro Carmona y que pueda plantear una alternativa de un PC distinto al que hemos visto en los últimos años. Ya, vamos a ir rápidamente, vamos a seguir de largo en Voces del Poder, a hablar de José Antonio Kast y los desafíos de formar gabinete. Ha dicho, el 15 de enero vamos a tener los nombres sobre la mesa. Bueno, primero que todo, ¿cuáles son los nombres que sí o sí ustedes creen van a estar dentro del gabinete de José Antonio Kast? José Antonio. Sí, pues, por eso te pregunto primero, ¿qué información tiene? No manejo ninguna información privilegiada, pero yo creo que sí hemos visto algunos nombres que salen en la prensa, que se han podido ir... Ya, pero hay nombres que sí o sí van a estar. Yo creo que sí, yo me imagino, por ejemplo, el nombre de Mara Cedini suena mucho en las vocerías, el nombre de Jorge Quiró a cargo de Hacienda y del programa económico, que va a ser muy importante. ¿Alvarado? Alvarado en Interior, son nombres que uno ha escuchado, que hacen sentido, que son del núcleo más duro de José Antonio Kast, o personas que se sumaron con mucha fuerza a la campaña, como es el caso de Jorge Quiró. ¿Qué pasó con Daza al final? Bueno, Daza, los trascendidos son que estamos todavía esperando una respuesta. Pero yo creo que hay una... Ir a buscar a Daza Argentina para que después te diga que no. Sí, pues sería como el primer error ahí de la futura administración, ¿o no? Habrá que ver cuál es la respuesta primero y luego cuáles son los nombres que se barajan para ese eventual triministerio, que también es algo interesante porque va a ser un ministro muy poderoso si es que efectivamente energía, minería y economía son un ministerio, tienen una única persona a cargo. Yo creo que no va a haber falta de nombres acá. Yo creo que el principal desafío que tiene José Antonio Kast es cómo articula una coalición diversa, pero con un objetivo común y un objetivo claro. Yo creo que el gobierno de emergencia que planteó José Antonio Kast ayuda mucho a ese objetivo común, que permite articular mundos muy distintos, que permite articular desde libertarios hasta demócratas, que uno lo habría pensado imposible, y yo creo que este framing José Antonio, perdón que te interrumpa, que tengo que ir a la pausa en breve, pero eso, dijiste demócrata, por ejemplo, Jimena Rincón, eventualmente. Pues podría ser, pues perfectamente, a mí me parece se estaban ofreciendo ahí en la segunda el otro día. Cristóbal, ¿tú cómo ves los desafíos? No, yo creo que lo interesante va a ser cómo se produce el encaje entre las fuerzas que no pertenecen al Partido Republicano. Es decir, cómo entran estas... Hemos visto a varios de Chile Vamos ahí en la moneda chica. Así es. Pero los nombres que parecen estar más consolidados, salvo el caso de Alvarado, ¿no? Pero el resto, Arrau, Cedini, son gente del círculo más, incluso Quiró, son gente más del círculo duro de José Antonio Kast que lo acompañaron. Luis Silva, lo hemos visto también ahí en la moneda chica. Sin duda. Pero yo creo que lo más interesante va a ser cómo van a entrar los partidos, ¿verdad? Los viejos partidos, con sus estructuras, con sus redundancias, ¿verdad? Cómo van a ingresar en este armado, digamos, porque hay muchos cargos que llenar, digamos, no son solamente los ministerios, también son las seremías, también son las subsecretarías, son distintos cargos de asesor, el segundo piso, y ahí vamos a ver hasta qué punto los partidos han sido capaces de ponerle sobre la mesa a Kast de que sin nosotros no se gobierna, ¿verdad? No, yo creo que vamos a ver en el fondo la capacidad para aprender de los errores. Yo creo que si algún error fue muy evidente durante los primeros meses del mandato del presidente Boric, fue esta idea de que uno podía hacer una coalición amplia, pero anillos, ¿te acuerdas? Pero claro, con roles menos relevantes para quienes no son del núcleo duro. Yo creo que eso se aprendió, yo creo que las señales que ha ido dando José Antonio Kast son justamente las contrarias, de hacer una coalición amplia, de que en el comité político estén representadas todas estas sensibilidades, de hacer esfuerzos por unidad desde el principio y no repartición de cargo entre el Partido Republicano, que yo creo que es bueno para lo que él pretende hacer. Y además tiene este marco programático, como te decía, del gobierno de emergencia para articular una cosa unitaria entre gente que no piensa muy distinto y que es básicamente uno de los grandes méritos que tuvo la concertación, y yo creo el desafío que uno
esperaría que asuma el próximo gobierno. Ya, o sea, a tu juicio, desde el inicio del gobierno, todos los partidos al interior. Yo creo que sí, es que hacer una coalición amplia con un objetivo y un fin claro y reformas audaces durante los primeros meses para que la ciudadanía vea que hay movimiento. Porque Y todos con representación en el comité político. yo no sé, no, es imposible meter a todos los partidos al comité político, pero los partidos relevantes seguramente van a estar en el comité político, los partidos con más representación parlamentaria, y la idea de que este es un gobierno de una coalición amplia y no un gobierno republicano donde hay papeles de reparto para los socios, que fue un poco lo que hizo el Frente Amplio y yo creo que resultó mal. ¿Y Kaiser como ministro? Todo pareciera indicar que sí. Al menos se ha ido allanando el Partido Libertario. Cristóbal, una última reflexión porque nos vamos a Sí, la no, pausa. mi última reflexión es que también hay que verlo desde los dos lados. O sea, a mí me parece que también hay parte de la centro-derecha que le ha criticado de forma contumaz a la centro-izquierda, ¿verdad? Haberse sumado sin mayores reflexiones al proyecto de la izquierda. Creo que hay una centro-derecha que si se suma a un gobierno donde va a estar Johannes Kaiser o alguna de esas personas, va a tener que también dar explicaciones y va a tener que dar una reflexión de por qué lo está haciendo, ¿no? Y si es que este gobierno empieza a tomar medidas que no van en la línea de lo que históricamente han declamado, van a también tener que tomar decisiones. Yo no digo que no entren, ¿no? Pero yo esperaría que esa centro-derecha que le criticó al sector nuestro durante tanto tiempo, creo que uno estaría yo atento a que no caigan en lo mismo. Con un matiz que yo creo que es muy importante. Este gobierno se articula desde el día 1 en base a un gobierno de emergencia donde tanto las pretensiones identitarias del Partido Demócrata como la del Nacional Libertario tienen que ceder a este objetivo común y en mínimo común que es la emergencia. En el caso del gobierno que nos gobierna actualmente, ingresaron a su gobierno en un contexto de un Chile plurinacional, con derechos para la naturaleza y un programa radical. Bueno, y pero a eso independiente no igual hay que pero efectivamente convivir el al gobierno igual interior. se dio, o sea, eso Sí. se ve. se dio en el camino, sí, sin pero duda. no en el momento de embarcarse en esto. Bueno, veremos cómo se da la convivencia de todas las fuerzas políticas que ingresen al gobierno de José Antonio Cast desde No iba a marzo pasar al en Palacio de adelante. Invierno. Tenemos ya un par de semanas, quedan 13 días para que se cumpla el plazo autoimpuesto por el gobierno electo para dar a conocer los miembros del gabinete. Quedamos atentos. Cristóbal Carles, José Antonio Valenzuela, gracias por venir al estudio y muchas nuevamente gracias a ti. feliz 2026. Igualmente. Que estén muy Feliz bien. año. 10 de la mañana con 14 minutos. Pausa en CNN Chile Radio y ya estamos de vuelta con las noticias. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM